lo que empieza a discutirse en estos textos es lo siguiente. La revolución o las revoluciones se dan antes o después de la caída o de la crisis de la monarquía. La revolución es producto de la caída de la monarquía o la revolución provoca la caída de la monarquía. ¿Me explico? Esto sí es importante dilucidarlo. Y estamos hablando de la caída del régimen político, ¿correcto? Nada más. Estamos hablando de eso, porque guarda, esto tiene mucho que ver con cómo continúa, digamos, o cómo va a ser ese paso a la modernidad en nuestros ámbitos, en nuestros territorios. ¿Por qué, digamos, es un fenómeno simultáneo? ¿No? Que sea un fenómeno simultáneo lleva a explicarle a él, a decir, bueno, efectivamente, las revoluciones tienen un denominador común, que es la entrada o la crisis de la monarquía propiamente dicha. Esto más o menos lo entendemos. El asunto es que nosotros vamos a ir encontrando luego, porque, ojo, tengamos en cuenta que Guerra está tratando de dar una explicación global a un fenómeno que a él se le presenta global, ¿no? Y no atiende, digamos, a las particularidades de cada uno de los ámbitos en donde van a ir emergiendo con el tiempo los estados nacionales que hoy conocemos. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo de olvidarnos de los estados nacionales para poder entender este fenómeno, si no, estamos fritos. Entonces, inicialmente 1808 es clave, o sea, lo que leímos en la novela, es clave para entender el proceso, digamos, de desarticulación de la monarquía. Y la monarquía hace que el fenómeno que emerja respecto de las independencias sea simultáneo en todo el territorio del imperio. Si hubiese sido por fenómenos particulares, nos dice Guerra o nos dice Anino, si los fenómenos particulares de Buenos Aires, las revoluciones hispánicas se dan más o menos de manera simultánea. Entonces, ese proceso de revolución es la que termina, revolucionario en todo el Imperio Español, es lo que va a provocar definitivamente la caída de la monarquía como sistema. ¿Me explico? Es esto lo que nos quiere decir Guerra. Sin embargo, estas revoluciones comenzaron todas juntas porque entró en crisis la monarquía española en 1808. ¿Y qué fue lo crítico? Es decir, ¿qué era lo crítico en ese momento? El asunto de que el poder ya no estaba. No había poder y por tanto no existía el soberano. Y por tanto había que preguntarse en dónde radicaba la soberanía a falta del soberano. ¿Me explico? El soberano era el monarca. Cae el soberano, está preso, no está. Ok, y entonces, ¿quién maneja todo esto? ¿Quién es el portador de la soberanía? Y aquí empiezan a venir las discusiones en torno a la emergencia de las juntas, que como sabemos, las juntas no fueron algo novedoso para el Río de la Plata o para, digamos, el continente americano, sino que emergieron en la propia España peninsular. Y en esa misma España peninsular, digamos, se empieza a discutir este concepto de soberanía. ¿Quién es el portador de la soberanía? ¿Son estos miembros de los cabildos que se empiezan a reunir? ¿Son las cortes, los miembros de las cortes que con los Borbones habían sido completamente dejados de lado, aunque funcionaban ahí, pero a nadie le daba importancia? ¿Vuelven a ello el poder
El poder recae, digamos, en los pueblos, como se decía, no en el pueblo, en los pueblos. ¿Y quiénes en los pueblos? Y los representantes de los pueblos, ¿quiénes eran? Como yo se los dije en clases pasadas, el cabildo, el ayuntamiento representaba a los pueblos, no el pueblo con mayúscula y en términos modernos, compuesto por todos y cada uno de los individuos que forman parte de esta sociedad y que en conjunto forman el pueblo. No, así no. Los pueblos en el antiguo régimen eran las corporaciones, el ayuntamiento en donde estaban representados los comerciantes, los pequeños y grandes comerciantes, las fuerzas naturales, es decir, la iglesia, ¿no? Los estamentos sociales. Esa era la sociedad natural representada en los pueblos. Entonces, en el caso nuestro, en el caso de Latinoamérica, va a ahondar mucho, va a penetrar mucho el concepto de retroversión del poder. Lo habrán visto por ahí dando vuelta en una de estas, de los textos, este asunto de la retroversión del poder. Otro que habla mucho de esto y que lo explicó bastante es Chiaramonte. Si el poder lo portaba el monarca, a falta del monarca y del soberano, esa soberanía, soberanía que tiene que ver con las capacidades de tomar decisiones, ¿sí? Desde arriba, va a recaer ahora, va a volver, por decirlo así, a las fuentes naturales de ese poder. Y las fuentes naturales del poder del monarca se encontraban, ¿no?, mucho más atrás en el tiempo que los Borbones. ¿Por qué? Porque una de las argumentaciones de esta retroversión del poder va a decir lo siguiente: recae en las cortes o en las representaciones de los pueblos y de los reinos. ¿Y cuáles son los reinos? Y los reinos son los reinos, todos los reinos del imperio. También los reinos en América. También los reinos americanos, representados cada uno de estos reinos por sus virreinatos. Ahora bien, ¿qué van a decir los americanos? Los americanos van a decir: estamos de acuerdo con la retroversión del poder. Y acá empieza a haber una discusión. ¿Va a recaer en los pueblos? Ok. O sea que todos los pueblos que tengan un cabildo van a ser portadores de ese poder del monarca. Y esta es la tesis más fuerte, la más radical, porque lleva a compartimentar la soberanía de tal manera que va a ser muy difícil la unidad. Pensémoslo, ¿eh? ¿Qué pasa con la primera junta aquí en Buenos Aires? La primera junta va a decir: es cierto que existe esta retroversión del poder. Bueno, pero nosotros vendríamos a ser como un reino entero, unido. Los cabildos lo que tienen que hacer es mandar cada uno sus representantes para constituir esta junta de unidad. Entonces, a ver, el cabildo de Jujuy mande a su representante. Va a mandar, y ahora me acordé del cura que no recordaba su nombre la clase pasada. ¿Se acuerdan del cura este que yo les mencionaba? El cura Gorriti era, Juan Ignacio de Gorriti, que vivió un montón de tiempo y siempre estuvo prendido ahí, digamos, en términos políticos, ¿no? Siempre estuvo con el poder. Bueno, este hombre, este cura, era uno de los revolucionarios allá en Jujuy. Entonces, Gorriti, ¿qué va a decir? Bueno, yo voy, sí, como representante. Ok.
¿Y qué se empieza a plantear? Todos los cabildos, digamos, empiezan a mandar representantes. ¿Y qué plantean en esa primera junta? Empiezan a discutir a ver qué tan soberana era esa junta y qué tan soberano, es decir, cuánta capacidad de decisión tenían los cabildos en sí mismos. Algunos terminan aceptando la unidad y entonces mantienen o van a ir formando aquello que nosotros conocemos como las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿De acuerdo? Antes virreinato, luego provincias. Pero ojo, no las provincias que como las conocemos actualmente. Eso va a emerger tiempo después. Así, vagamente, las provincias, porque ciudad y provincia iban prácticamente de la mano. Pueblos, ciudad, provincias. Eso era la constitución, digamos, de un reino, si apeláramos un poquito más hacia atrás en el concepto. Entonces, pero algunos miembros de esos cabildos, donde habitaban cabildos, eran renuentes a reunirse, digamos, en esa junta. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, Paraguay, Asunción. Asunción no manda a sus representantes. ¿Por qué? Porque reclama autonomía. Empieza a reclamar ser, digamos, un reino aparte. Dice, no, nosotros tenemos la junta la hacemos nosotros acá, en nuestro cabildo, y somos autónomos, dado que la retroversión del poder ha recaído en nosotros. ¿Y Paraguay qué termina siendo? Se independiza como Estado-nación independiente con el tiempo. ¿Correcto? ¿Qué pasa en el Alto Perú? En el Alto Perú mandan algunas, por supuesto, estamos hablando justamente de otras regiones. El Alto Perú manda algunos representantes a la Junta. Pero, ¿qué pasa? La mitad de lo que hoy es Bolivia es renuente a mandar sus representantes. Y finalmente, ¿qué pasa con Bolivia? También se independiza después de las guerras de independencia. Y así sucesivamente. Lo mismo va a pasar obviamente con Uruguay, que es renuente a volcarse a la revolución. La banda oriental, ¿no? Pensemos que el último virrey del Río de la Plata es Elío. Porque acá se produce la revolución continental y Uruguay sigue teniendo virrey. Son los últimos en sumarse a la revolución. Acá cercano, ¿no? Bueno, entonces quiere decir que hay una controversia muy importante respecto de esta retroversión del poder, en tanto y en cuanto no se sabe bien quién es el que la posee, porque todavía están muy prendidos a los conceptos del antiguo régimen. ¿Me explico? Ahora, todo esto choca con las corrientes modernizadoras, encarada, por ejemplo, por alguien que ha sido considerado como jacobino, que en realidad no lo era tanto, es decir, estaba planteando las corrientes renovadoras de la época, ¿no es cierto? Un Mariano Moreno, o un Bernardo Monteagudo, que tal vez leamos algo para observar hasta qué punto llegaba a esos conceptos modernos, hasta qué punto planteaban, por ejemplo, la voluntad del pueblo en términos modernos. ¿Y quiénes votaban? Votaban los representantes, digamos, de la ciudad o de esa república en miniatura de la cual hablan, que era una república natural, en donde estaban representadas justamente las corporaciones. Por eso yo les hablaba de este concepto de naturaleza. Todo esto es antiguo, todo esto es del antiguo régimen, ¿no? Es difícil de entenderlo incluso porque nosotros no tenemos una estructura de esa manera mental. Nosotros pensamos en términos actuales o en términos de modernidad. No podemos pensar, por ejemplo, en la inexistencia del individuo. ¿Cómo es eso? Es imposible ser no individuo.
En cambio, en este momento de que estamos explorando antes de las revoluciones, esto era así. No existía el individuo como tal. ¿Me explico? Y no existía para ningún uso, ni social, ni económico, ni político, ni cultural, ni religioso. Es el todo lo que importa. Tenían una existencia dentro del conjunto, no, dentro primero de una corporación, de un segmento de la población, de un estamento, ¿no? Es decir, se es noble porque se nació noble y va a seguir siendo noble toda la vida. El proceso se da, y este proceso se da de manera simultánea, y por eso Guerra puso énfasis en la crisis de la monarquía, ¿no? Esto ocurre porque la crisis de la monarquía es es el factor clave para entender el proceso de simultaneidad de las revoluciones. Y la independencia, las guerras de independencia, son las que terminan destruyendo a la monarquía como sistema. ¿Me explico? Son como un primer fenómeno y un segundo, ¿no? Que van obviamente de la mano. Y esto irrumpe con fuerza porque la historiografía tradicional, como yo les expliqué con anterioridad en la clase pasada, explicaba a las revoluciones como un proceso nacional, de sentimiento nacional. Había emergido el sentimiento de nación, ¿no? Había que independizarse en contra de quienes nos habían invadido, nos dominaban, nos aplastaban, etcétera, etcétera. Todo ese discurso que no tiene sentido. Ningún sentido. La monarquía española, la colonización, digamos, la invasión a América y la colonización de América, vamos a ponerlo en estos términos, fue exitosísima para los propios españoles. Exitosísima quiero decir en el sentido de que implantaron sus estructuras económicas, mentales, culturales, avasallaron todas las culturas nativas, las destruyeron en algunos casos, e hicieron que el conjunto de la población de América se sintiese español, a punto tal que después hasta los mismos indígenas, cuando Fernando VII esté apresado en 1808, formen, y no acá, sino en México, donde eran infinitamente más numerosos, batallones de indígenas para ir a pelear a favor de Fernando. ¿Me explico? Esto no es nada raro. ¿Qué va a ser raro? ¿Era lógico que pasara? Ellos también se sentían españoles y querían defender ¿a quién? A su monarca. Y pensaba que había que defender a Fernando VII, y a falta de Fernando VII, ¿a qué iba a apelar? Iba a apelar, digamos, a las soluciones que tenía a mano como producto de esa estructura mental, que era implantar una nueva monarquía. Por eso emergen las ideas respecto de, surge el carlotismo, ¿no es cierto? Una de las hermanas de Fernando, Carlota Joaquina, que se viene a Río de Janeiro, estaba acá cerquita, entonces decían, bueno, a ver, ¿por qué no la ponemos a ella? Que asuma ella la representación de ese poder. Idea Belgrano y de la logia, teóricamente, llamada independencia. O, como después va a seguir insistiendo por el resto de su vida, San Martín mismo, ¿no? Hay que implantar una monarquía, punto. Monarquía, monarquía, monarquía. Y siguió pensando en monarquía, a punto tal que le dijeron, bueno, San Martín, basta. No te damos más bolilla, ¿viste? Haz lo que quieras, quédate con tu estancia allá en Mendoza, o si no, volvete a donde quieras, andate a Inglaterra, donde quieras, pero ya no, porque nosotros hemos optado por otra cosa. Hemos optado por la república, no por la monarquía. Se acabó la monarquía, basta, San Martín, terminala. Se los digo así porque, no sé, alguien capaz que se le ocurrió decirle a San Martín esto que yo les digo, ¿no? Cortala, San Martín, Josecito, terminala. Sí, Lara.
¿Y hay en algún momento que se produce este quiebre de monarquía a república? O sea, hay un sector que fue la república en algún momento. Son en estas guerras de la independencia, son en otros momentos, son posteriores. ¿Hay un quiebre ahí? Sí, lo va a ver con el tiempo. Es decir, si yo tuviera que mencionarles, por ejemplo, propuestas republicanas, comenzaría, por ejemplo, bueno, si comienzo acá por el Río de la Plata, podría decirle, bueno, miren, los representantes acá del movimiento republicano, de un planteo republicano, que no fue fácil, ¿eh? Bueno, podría empezar con Mariano Moreno. Mariano Moreno tenía un sentido, digamos, una idea republicana. Si ahora, como vamos a leer algún texto suyo, se van a dar cuenta ahí, ¿no? Que su planteo es republicano. Porque ha estado permeado, digamos, por una ideología, por digamos, lo que él aprendió, por otra parte, en Chuquisaca, no en España, y entonces, digamos, bueno, viene con otras ideas, con unas ideas renovadoras. Si vamos un poquitito más adelante, bueno, Pueyrredón mismo también estaba permeado por ideas republicanas. Saavedra, parece mentira, pero Saavedra también, digamos, estaba permeado por algunas ideas republicanas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos han tomado contacto con autores europeos que terminan convenciendo a nuestros nativos intelectuales de que no hay que volver a la monarquía, sino que hay que avanzar en el tiempo, porque ellos en Europa han tenido que padecer a la monarquía y sufrir el momento de paso hacia, digamos, formas republicanas, que además no se terminan de asentar. Ustedes fíjense que si bien la Revolución Francesa, digamos, produce la caída del monarca, ¿no es cierto?, su apresamiento, su muerte, la persecución, digamos, de los sacerdotes, etc. Después se restableció la monarquía. Y lo mismo pasa en España. Lo mismo pasa en Rusia. En Rusia no se terminó. Me explico, hizo falta otra revolución posterior para terminar con el zar. Entonces, hay que pensar, digamos, que justamente eran sistemas muy fuertes, muy acendrados, y que costaba mucho torcer la cabeza de las personas. Fíjense que nosotros vamos a ver, por ejemplo, si uno piensa, digamos, en un paradigma de la república, qué sé yo, la democracia o lo que fuese, de la república sobre todo, en el Río de la Plata podríamos mencionar la feliz experiencia de Rivadavia, la llamada así, feliz experiencia rivadaviana, ¿no? En la década del 20. Bueno, Rivadavia era un republicano. Sí, era un republicano si vemos todo como un grupo, incluso republicanos, sacerdotes, volcados al republicanismo. ¿Pero habían sido siempre republicanos? No. A Rivadavia lo convence de que no había que volver a la monarquía en 1815. Ojo, ya se había dado la revolución. Y en viaje, digamos, junto con Belgrano y Zarratea, que ya estaba allá, en Europa, se reúnen en Londres, que era en ese momento el faro del mundo, ¿no? Londres era la capital política, intelectual, más grande del mundo. Ahí iban todos los intelectuales a discutir, charlar, etcétera, etcétera. Y además estaban todos los fugados, todos los que los habían echado, los habían perseguido de estos monarcas, digamos, que habían pensado algo, digamos, estaban todos huidos, digamos, a Londres. Caían todos en Londres. Por una causa u otra, todos terminaban en Londres. Y allí estaban exiliados, por ejemplo, Destutt de Tracy, que había sido un revolucionario francés, un teórico, digamos, que bien podemos leer, por supuesto, o Bentham, ¿no? Entonces toman contacto con estos tipos y ellos lo convencen a Rivadavia. Cuando vuelve Rivadavia a Buenos Aires, vuelve convencido de que efectivamente había que llevar adelante, digamos, un proceso revolucionario republicano y olvidarse de la monarquía. No le pasó lo mismo a Belgrano. Belgrano no terminó convencido. Belgrano más grande, tal vez con otra cabeza, digamos, ¿no? Y, bueno, otros tipos que han
han formado parte de la revolución, nunca terminaron de convencerse, digamos, que el republicanismo que era lo mejor. Y le temían al republicanismo por la importancia que adquirían las autonomías de los cabildos provinciales, por ese tipo de la retroversión del poder. Por eso Moreno, que es uno de los primeros que va a plantear la unidad, es un unitario. ¿Me explico? Mariano Moreno es un unitario en el sentido de real del término unitario. ¿Qué significaba unitario? Inicialmente venía a significar la unidad territorial y política que había que conservar del antiguo virreinato. Esa era la idea. Lo que pasa es que empieza a mezclarse con la idea de que Mariano Moreno quería, digamos, centralizar este poder en Buenos Aires, ¿no? Y después toda la sociedad patriótica y la logia Lautaro, ¿qué va a decir? La revolución empezó en Buenos Aires, entonces a un reconocimiento hay que darle. Y el poder tiene que estar acá por otra razón. No nos olvidemos, por eso hice hincapié, digamos, en los puntos de partida, es que Buenos Aires desde el punto de vista económico era la más importante de las regiones. Comienza a tener una gravitación enorme. ¿Por qué? Por su aduana. Ya no pasará La Plata, pero pasarán los cueros. 1 millón y medio de cueros por año salían de la capital. ¿Saben lo que significaba eso en plata? Muchísimo. Un ingreso extraordinario. Por eso es que Buenos Aires solventa, digamos, la campaña de San Martín. Han leído a Fradkin, ¿no? Bueno, ¿qué dice Frank? ¿Al final es una revolución o no? Sí, habla de revolución política. Claro, es una revolución política. Viene a poner... Finalmente es una revolución de corte política, ¿no? Sí, por muchos años se discutió si era una revolución o no. Es más, se decía, bueno, esto no fue una revolución, no cambió nada, etcétera, etcétera. Pero frente a eso también hay que considerar, digamos, qué pensaron los mismos protagonistas. Los protagonistas decían que era una revolución, hablaban de revolución y lo vivieron como una revolución. Varios intentos así de nombrar, digamos, a monarcas, ¿no? Las otras corrientes tenían que ver con, bueno, el San Martín quería uno nativo o un indígena, ¿no? Uno que fuera un indígena. Pero había un problema, fíjense, ¿no? Que un problema para ellos, para quienes sostenían la idea de implantar una monarquía nativa. ¿Cuál podía ser ella? ¿Se les ocurre? El problema de los estamentos, tipo de poder. Los estamentos. ¿Y cómo iban a ser los estamentos? A partir de, fíjense, nombrábamos a Juan Pérez, Juan Pepito, que era un indígena, vamos a suponer un indígena. Bien, un descendiente de Inca. Bien, ¿cómo era esa dinastía? ¿Cómo le iban a llamar a la dinastía? Miren lo que pensaban, ¿eh? ¿Cómo le íbamos a llamar a la dinastía? ¿Cómo íbamos a formar la nobleza? Dado que acá no había nobleza, había que formar una nobleza, porque si había una monarquía nativa, la monarquía implica estamentos. ¿Y a quiénes iban a nombrar como nobles? Ahí ya toda una discusión, imagínense. Fulano, sultán, había que decir, bueno, estos eran los nobles. Los nobles son estos. Los González, los Pérez, los Quintero, los Pereira. ¿Me explico? Eso iban a ser los nobles. Así. Un despiole, imagínense. Y así con todos los estamentos. Así que gran problema, gran. Mejor no, muchachos. Para eso hagamos un foro, ¿no? Construyamos un parlamento elegido por mayorías y se acabó el asunto. Que es lo que finalmente ocurre en el Río de la Plata, porque nosotros, en ese sentido, digamos nosotros, aquí, digamos, fueron pioneros en el establecimiento de las leyes electorales.
El voto universal se establece, digamos, muy tempranamente en la década del 20. ¿Sí? Con anterioridad ya empieza a transformarse y después en el 20 se establece el voto universal. Obviamente universal para los varones. ¿Entendieron este asunto, digamos, de lo policéntrico y global de las revoluciones atlánticas, por ejemplo, a diferencia de lo que pasó en las revoluciones atlánticas tradicionales? Policéntrica y global, ¿qué significa, no? ¿Y qué son las revoluciones atlánticas? Bueno, una revolución atlántica tradicional podría ser la revolución norteamericana, que se da de la siguiente manera, ¿no? La revolución en 1776, ¿no? La colonia se emancipa de Inglaterra. Ahora bien, el fenómeno es este. Esa revolución no provocó la caída de la monarquía. ¿Me explico? El sistema de la monarquía sigue su curso, sigue su propia evolución. O sea, hubo una revolución de un lado del Atlántico, pero no hubo revolución del otro lado del Atlántico, de la madre patria, por decirlo así. ¿Me explico? ¿Qué pasa con esta revolución las revoluciones hispanoamericanas? Se produce en el continente americano, habría que recordar que también en Filipinas, en todos los dominios españoles, más en la propia España. Por eso es global. Las revoluciones son globales. Esta revolución es global. Porque se da tanto en la madre patria, en la España peninsular, como en América y en Filipinas. Es una revolución global que da como resultado también lo mismo, que es la emergencia, más tarde o más temprano, de estados nacionales independientes, autónomos, ¿no? Esto es profundamente original porque no había pasado con anterioridad en la historia, ¿no? Y lo que ocurre, digamos, a posteriori, digamos, de este fenómeno, lo vamos a encontrar de manera similar, digamos, cuando se desarme la Unión Soviética, que justamente ese territorio tan enorme, que también incluía, digamos, extramuros, porque incluía a otros estados nacionales que estaban bajo esa misma órbita, se desarticula y genera como un proceso similar o simultáneo la emergencia de estados nacionales. Es más, va a terminar impulsando un nacionalismo al interior de algunos estados nacionales que se consideraban unidos, ¿no? Y se van a desarticular, como por ejemplo son los Balcanes. Todo el proceso de balcanización ocurre como dentro de un mismo fenómeno de el nacimiento o de reforzamiento de un nacionalismo que termina siendo durísimo, que reclama autonomía, que reclama soberanía, capacidad para tomar decisiones propias. Yo creo que apunta como a la existencia de múltiples centros de poder, esta idea de lo policéntrico. Yo lo creo por ahí. Sí, Julieta, viene por ahí. El asunto es el siguiente, ¿no? Que el proceso es simultáneo y en cada uno de los lugares donde había precisamente estos territorios, digamos, unidos por la figura del virrey, estos virreinatos, incluso podríamos sumar a esto, digamos, hay gobernaciones e intendencias también, que producen, digamos, tienen, digamos, una revolución adentro, ¿no? Se produce la revolución adentro, y este es un centro que va a dar lugar, digamos, a un proceso de independencia
dentro del mismo proceso, pero diferente, autónomo, un desarrollo autónomo de esa independencia, que es lo que lleva justamente a la constitución de los estados nacionales, que van a estar en discusión en gran parte del siglo XIX. Porque no es que las guerras de independencia provocan la emergencia de estados nacionales de manera directa y rápida, sino que esto va a ser un proceso lentísimo. Por eso es que vamos a ver tantas guerras. Policéntrico, porque hay muchos centros en donde se producen las revoluciones. A esto apunta, digamos, el concepto, dentro de un mismo proceso. Y después también, digamos, nos plantea, en este caso a Nino, que es heterogénea en dos sentidos, horizontales, nos dice, ¿no? Es entre la relación entre los reinos y vertical al interior de cada uno de estos reinos. Y entonces dice, la revolución afecta a estos dos sentidos de la monarquía católica, ¿no? Es decir, de manera horizontal y de manera vertical. De manera horizontal, en este sentido, rompe la unidad entre los reinos. Este policentrismo, justamente lo que lleva es a distinguir, digamos, los diferentes reinos, y por ende se van a ir constituyendo, digamos, en estados nacionales completamente distintos, separados. Produce justamente una compartimentación del poder. Y después también afecta a lo vertical, porque ese mismo proceso revolucionario, y en este caso algunos van a ir más adelante y otros más atrás, van a ir rompiendo las estructuras al interior que habían implantado los españoles. Es decir, van a ir rompiendo los estamentos, van a ir eliminando los privilegios, van a ir eliminando las distancias sociales. ¿Me explico? Van a ir eliminando lentamente los prejuicios y desde luego van a ir eliminando lentamente también la posibilidad de o no de acceder, digamos, al sistema de poder, ¿no? Tengamos en cuenta siempre que la estructura económica o las relaciones económicas ya han cambiado. No se discute, no hay un plan de discusión, digamos, de esta penetración capitalista que es lenta, sistemática e inexorable. No va a estar en discusión. Por eso también muchas veces nos olvidamos de que hay un consenso así en términos generales sobre esto. El ascenso de Buenos Aires, desde el punto de vista económico, tiene que ver con la aduana, con la posibilidad de tener, digamos, una apertura a través del puerto, una apertura al comercio mundial, ¿no? A través del puerto, ¿no? Y esa apertura al comercio mundial obviamente está dada por la enorme producción ganadera de la provincia de Buenos Aires, de toda la zona de la Pampa Húmeda. Tengamos en cuenta que también en la época hay diferentes lugares en donde también se produce ganado vacuno, ¿no? Y entonces lo que se transporta es el cuero, que era más fácil que obviamente transportar el ganado de pie. Al transportar el cuero, todas las regiones que producen ganadería, sea mucho, poco o más o menos, se ven de alguna manera beneficiadas. Tengamos en cuenta que cuando comienza, después de la revolución, cuando comienzan antes ya venía, digamos, menguando, pero cuando se produce la revolución, se pierde el Alto Perú y por ende no hay más acceso a la plata. Deja de fluir la plata, ¿no? Entonces uno dice, bueno, y ahora a falta de plata, ¿qué pasó? ¿Se murieron de hambre? No. Casi que lo reemplazaron con la cantidad de cueros que se producía, ¿me explico? Se restablece, si no recuerdo mal, en 1814. Y vuelve Fernando VII, rearman en 1815, hay una reunión muy importante de monarcas y exmonarcas, de monarcas restablecidos, forman la Santa Alianza, así se llamó,
encabezada por los monarcas, por el zar, ¿no? Por el monarca de Rusia, el de Prusia y el de Francia. Y también va a formar parte de él el monarca español. Y forman la Santa Alianza. Esa Santa Alianza, ¿qué va a proponer? Va a proponer recuperar los territorios y las colonias perdidas. Y por eso es que España empieza a mandar soldados a América a recuperar sus territorios perdidos. Por eso se produce la guerra de independencia. Y por eso están dudando acá qué hacer. ¿Qué hacemos acá? Porque no tenemos un mango, ¿quién nos va a abastecer? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Etcétera, etcétera, para mantener ejércitos permanentes que luchen contra los soldados mejor capacitados de toda Europa, que son los soldados españoles. Y bueno, vamos a tener que traer gente que nos venga a capacitar. Por eso viene Alvear y San Martín, que habían sido justamente formados en España, para hacer acá los cuerpos del ejército que luchen contra los mismos españoles. Recordemos también eso, ¿no? Ellos, San Martín sobre todo, tiene una formación española muy, muy fuerte, ¿no? Su padre había sido un soldado español también al servicio del rey, y San Martín había luchado a favor de Fernando VII. El sentido de horizontalidad tenía que ver con algo que expliqué en clases anteriores, y es que este imperio español consideraba a todos los reinos por igual. ¿Me siguen? Es una monarquía formada por reinos. Es un imperio que tiene reinos adentro. Reinos peninsulares, el reino de Castilla, el reino de Granada, el reino de los gallegos, que no me sale cómo es el nombre, etcétera, etcétera. Y los reinos americanos, o el reino de Filipinas, ¿no? Los reinos americanos hay muchos, hay varios. Están representados por sus virreinatos. El virreinato de Nueva Granada, el de Nueva España, el del Perú, el del Río de la Plata, y todos están, digamos, en la misma categoría, por decirlo así. ¿Cierto? Cuando la monarquía entra en crisis, se produce un choque entre todos estos reinos y se va destruyendo justamente la monarquía, porque cada uno de estos reinos empieza a actuar por separado. ¿Me explico? En ese sentido el fenómeno es horizontal, los afecta horizontalmente, los destruye esa unidad. Y después lo que hace es destruir la unidad por dentro. Toda esa estructura que poseía cada uno de estos reinos es destruida por el mismo fenómeno. Es decir, se empiezan a romper los estamentos, ¿no? Nobleza había habido escasamente o más o menos en Perú, en México, en el resto de reinos del continente no, porque justamente una cosa que no asume guerra, o digamos que no trata guerra, es la particularidad de cada uno de este fenómeno de revolución. Es decir, no ahonda en la revolución, digamos, en el Río de la Plata, no ahonda en el proceso revolucionario mexicano, ¿me explico? No ahonda en el proceso revolucionario español propiamente dicho, en la misma España. Lo trata todo muy por arriba. ¿Por qué? Porque justamente lo que a él le importa es explicar este fenómeno entero, este fenómeno global. Ahora estamos nosotros para poder explicar el fenómeno particular de Buenos Aires y el Río de la Plata y las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ahora, por supuesto, existen particularidades, existen diferencias en los procesos. ¿Por qué? Porque, primero, las regiones son distintas, también la evolución económica es diferente, y por supuesto, hemos tenido varones y mujeres distintos
permeados por una ideología, permeados por diferentes miradas sobre la realidad. Nosotros vamos a tener enormes problemas para lograr una unidad de pensamiento, digamos, ir construyendo, digamos, una manera de pensar más o menos parecida entre las regiones internas del ex virreinato, dado que Jujuy no es lo mismo que Buenos Aires. ¿Me explico? Corrientes no es lo mismo que Buenos Aires, o Córdoba, o Cuyo. No. Tienen maneras de pensar distintas, todas respetables, pero esas miradas son las que hacen a la diferencia interna. Imagínense si no nos vamos a diferenciar de una Colombia, de un México, de un Perú, de una Venezuela. ¿Me explico? Por eso los fenómenos, digamos, si bien son compartidos, hay especificidades propias de cada uno de nosotros. ¿Somos latinoamericanos? Somos latinoamericanos. Tenemos un tronco común, venimos más o menos de las mismas cosas, pero tenemos particularidades, dadas porque no nos olvidemos tampoco que nosotros somos producto de mezclas, ¿no es cierto?, diferentes. No podemos hablar de el mismo tipo de población que fue radicándose en la propia Buenos Aires, una Buenos Aires portuaria que termina siendo cosmopolita, a la que llega un montón de gente de todos los países, a una región como Santiago del Estero, Tucumán, Salta, más mediterránea, más interior, más cerrada en sí misma. ¿Me explico? Digamos, si nos vamos a Tucumán, Salta, toda la región, digamos, del NOA, en donde la base poblacional era una base indígena. ¿Me explico? En Buenos Aires y en la Pampa Húmeda, ¿qué base indígena había? Poblacional indígena había ninguna. Es decir, había, pero muy dispersa, una densidad demográfica inexistente. ¿Me explico? Entonces era lógico el choque, por un lado, y la ausencia de mezcla, por otro. Aunque esta mezcla se dio muchísimo más de lo que nosotros estamos, diría yo, dispuestos a aceptar, porque en algún punto todos somos intensamente. Pero de todas maneras, no es comparable con el norte. ¿Me explico? Porque ahí la base poblacional era al revés. La base de la población era nativa, era indígena. Y eso marca una diferencia sustancial. Lo mismo que todo el mundo, el mundo andino. Es un mundo distinto, muy diferente. Por algo Mariátegui se le ocurre, digamos, pensar, digamos, en el indigenismo dentro del marxismo. Me explico, porque él lo tenía ahí fuerte, lo tenía presente todo el tiempo. Bueno, parece que no hay más preguntas, así que vamos a ir terminando acá. Estaba buscando a ver si estaba por acá, pero me parece que no. Una tal Lucía no anda por ahí. Hoy me parece que estuvo. Era simplemente para preguntarle cómo estaba, porque a diferencia del año pasado, que no tuve prácticamente ningún caso, este año vamos teniendo casos de COVID entre nosotros. Así que espero que Lucía y algún otro también, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, mejoren sustancialmente su salud, que anden muy bien. Por favor, cuídense muchísimo, pónganse el coso ¿no? Aunque nos moleste, porque la cosa está bastante complicada. Entonces, bueno, cuídense y que la pasemos muy bien este fin de semana. En un rato cuelgo la clase y nos vemos el viernes que viene. ¿Correcto?
Les mando un saludo grande y que lo pasen bien. Gracias, buen fin de. Chao, profe. Gracias, profe. Buen fin de a todos. Chao chicos, nos vemos. Gracias, hasta luego.